Fraternal saludo, maestros y maestras del Distrito Capital. La bienvenida a este módulo de formación pedagógica en estrategias docentes. Hoy, desde la Junta Directiva de la ADE, reciban un cordial y fraternal saludo en el cual los invitamos a aprovechar de la mejor manera este espacio de formación en el que pretendemos enriquecer todo ese proceso que desarrollamos cotidianamente al interior de nuestras aulas en cada área de conocimiento específico. Ojalá ustedes reciban el mejor beneficio y saquen el mejor provecho de este ejercicio que con el mejor propósito desde la Junta Directiva hemos querido proporcionar como una herramienta en toda esta situación que implica el concurso docente. Un abrazo para todos y todas y bienvenidos y bienvenidas. Un saludo a todo el magisterio bogotano afiliado a nuestra organización sindical ADE, el Sindicato del Magisterio de Bogotá. También a los y las compañeras de Colombia que siguen este evento, este grandioso evento a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos el programa con el profesor Luis Alfonso Tamayo, con quien los voy a dejar en un instante, no sin antes invitarlos a seguir participando en este programa, haciendo todas las actividades, aprovechándolo al máximo para que el 25 de agosto tengamos el resultado esperado y es ascenso y reubicación en el escalafón. Les habló la Sofía Álvarez de la Junta Directiva de la ADE. Muy buenos días para todos los maestros de este país, a los directivos de los diferentes sindicatos de FECODE, a la dirigencia de la ADE, una organización en el distrito que tiene una trayectoria muy amplia en la defensa de la dignidad del profesorado, en la defensa de la educación pública y en mantener siempre una mirada crítica y vigilante frente a las formas de desconocimiento de nuestra dignidad y de nuestra pedagogía. Mi nombre es Alfonso Tamayo Valencia, soy profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y animador permanente del movimiento pedagógico del cual soy uno de los fundadores en 1982. Para mí es un honor poder compartir con ustedes algunas ideas acerca de este importante tema de la evaluación para ascenso y reubicación. Espero que este espacio que hemos construido en la ADE sea muy provechoso para comprender cada uno de los temas. En mi caso, trataré de dar todo lo que pueda con mi experiencia, mis investigaciones y mis escritos para que este curso realmente sea importante para los propósitos de todos ustedes. Bienvenidos y vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar entonces a tratar de explicar este tema tan complejo como es la evaluación docente. Este tema es un tema fundamental de la pedagogía. La evaluación es una categoría fundamental de la pedagogía. Sin embargo, hemos tenido una trayectoria, una historia. Hay problemas, hay tensiones, hay autores. La evaluación realmente es un asunto muy complejo. Sin embargo, en los últimos años y a partir del año 2000 particularmente, la evaluación comenzó a adquirir mucha importancia en los sistemas de educación a nivel global. En Colombia encontramos en el año 2000 los primeros esfuerzos, las primeras organizaciones por lo que se llamó competencias y proyecto pedagógico, liderado por la Universidad Nacional. Es muy importante conocer, por ejemplo, este libro del profesor Daniel Bogoya y otros que comienzan a trabajar ese tema de la evaluación por competencias. Bueno, vamos a empezar entonces a explicar este importante tema de la evaluación. La evaluación es una categoría fundamental en el campo de la pedagogía. Tiene una historia, tiene unas corrientes, tiene unos autores, tiene unas tensiones, tiene unos problemas. De hecho, en la Universidad Pedagógica Nacional existe una maestría en evaluación. Sin embargo, en los últimos años y a raíz de la globalización de la educación y de las tendencias internacionales acerca de la calidad de la educación, se puso de moda una forma de evaluar que se llama evaluación por competencias. El primer texto en Colombia en el año 2000
fue producido por la Universidad Nacional, dirigida por el profesor Daniel Bogoya y otros profesores, que después el profesor Daniel Bogoya fue director del ICFES. Los propósitos de la evaluación han sido siempre una discusión con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Siempre ha habido como una lucha de intereses entre una evaluación formativa, una evaluación que obedezca a la realidad del ejercicio docente y otros intereses desde las directivas internacionales acerca de la calidad de la educación. Por eso FECODE logró en el 2015, después de un paro de más de 38 días, llegar a un acuerdo sobre cómo iba a ser la evaluación de docentes y se dijo que era de carácter cualitativo, por pares y orientada al mejoramiento de los procesos. Esa evaluación diagnóstico formativa de todas maneras estaba inscrita en el decreto 1278 que estaba orientando ya un nuevo estatuto docente. Sin embargo, gracias a esas tensiones y a esas negociaciones, se pudo concertar para esta cohorte del 2024 una forma distinta de llegar a acuerdos sobre la evaluación. Entonces estamos diciendo que la evaluación tiene que ser sobre la práctica pedagógica. Eso es muy importante porque se ha mantenido en todas las evaluaciones últimas. La evaluación es sobre la práctica pedagógica de los docentes y tiene un propósito fundamentalmente de comprender, de dar cuenta de lo que pasa en el aula con toda su complejidad. De tal manera que si miramos los propósitos de la evaluación que están enunciados en las guías, encontramos unas muy buenas intenciones de lograr poder dar cuenta de lo que está pasando en los contextos de aula. Por eso se recurre a una metodología que dicen es cualitativa para analizar situaciones en las cuales el docente debe identificar el enunciado que se quiere evaluar y poder resolver a través de 4 alternativas aquello que considere más pertinente. De todas maneras, este tipo de evaluación restringe. Este tipo de evaluación no es la complejidad de lo que pasa en los territorios, en lo rural, en las ciudades, en los diferentes contextos culturales, pero es la única manera que ha encontrado el ICFES para tener una mirada general, llamémosla así, promedio, de aquellos criterios que se consideran que son competencias estandarizadas acerca de lo que ellos entienden por calidad de la educación. Por eso el instrumento es una alternativa de tipo psicométrico dentro de una perspectiva técnico-instrumental para dar cuenta de unas rúbricas y medir las competencias de los docentes en los diferentes contextos. Ese tipo de recomendación, ese tipo de análisis me permite llamar la atención sobre un primer aspecto y es ojo con el instrumento. Miren muy bien que cada dimensión de la prueba tiene criterio, componentes y aspecto a evaluar. Ojo con eso, el aspecto a evaluar es un enunciado que prácticamente está diciendo qué es lo que se quiere con la prueba. Por eso en el ejemplo que hay, que dice que es comprender y transformar, entonces va a jugar la rúbrica diciendo el maestro comprende pero no transforma, el maestro transforma pero no comprende. ¿Cuál sería el enunciado más avanzado? El que comprende y transforma. Entonces ahí casi que hay que hacer un ejercicio de lectura tranquila, comprensiva. El problema es que son 96 preguntas y el tiempo que tenemos para contestarlas es muy corto. Pongámosle 3 minutos por pregunta. Ahí tenemos que tener
una cierta malicia indígena para mirar esos criterios, ese componente y ese aspecto de evaluar. Son generalidades de la prueba, hay mucho que decir sobre eso. La ADE ha venido luchando desde hace mucho tiempo y FECODE también por buscar otras formas de evaluar, pero tenemos que acogernos a la legislación vigente. Por lo tanto, vamos a entrar en materia para mirar los referentes pedagógicos de estas pruebas. Las dimensiones de la práctica pedagógica en la prueba son 4. Yo solamente voy a hablar de la que se refiere a la reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica. Mis compañeros que me han antecedido han hablado del ambiente de aula, de la convivencia, han hablado de los aspectos del PEI. Yo solamente voy a hablar de reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica. Ahí es muy importante mirar cómo es que en la guía aparece este campo. Habla de la pertinencia de los propósitos pedagógicos y disciplinarios y habla de la propuesta pedagógica y disciplinaria. Ahí me parece a mí, pero es una impresión mía, de que los profesores de la Universidad de Antioquia están distinguiendo entre práctica pedagógica y práctica educativa. Esa es una versión del profesor Claude Runge, que distingue entre la pedagogía como disciplina y la pedagogía como profesión. Hay un artículo muy interesante que se los voy a recomendar al final, que tiene que ver con esa mirada. Pero en las discusiones que nosotros hemos tenido, siempre se habla desde práctica pedagógica. También Durkheim estableció la diferencia entre educación y pedagogía, y Olga Lucía Zuluaga en la revista número 14, Educación y Cultura, también establece la diferencia. Sin embargo, pues el lenguaje no es ingenuo, el lenguaje está cargado de sentido y significado. Y si aquí nos dicen propuesta pedagógica y disciplinaria, es porque estamos diciendo que el maestro debe saber lo que enseña, pero también debe saber cómo enseñarlo. Por eso el referente aquí sería ¿para qué se enseña? ¿Cuáles son los referentes pedagógicos y disciplinarios que justifican su práctica? ¿Desde cuáles enfoques o estrategias pedagógicas elabora su propuesta formativa? Vamos a entrar entonces un poquito en referentes teóricos para poder ubicar en las preguntas de la guía y comprender las situaciones. La práctica educativa y pedagógica tiene muchos abordajes. Solamente voy a señalar 4 que considero importantes. Olga Lucía Zuluaga dice que la práctica pedagógica es una noción que designa modelos pedagógicos, conocimientos, formas de funcionamiento de los discursos en las instituciones, características sociales adquiridas por las prácticas en las instituciones. Recuerden que es una de las más importantes pedagogas de este país, realmente es ya una figura histórica para nosotros en el movimiento pedagógico. Ya tiene un grupo de investigación muy fuerte. El profesor Jimeno Sacristán de España dice que la práctica pedagógica es una acción orientada con sentido, en la que el sujeto tiene un papel fundamental como agente social. Chon dice, la acción intencionada de formación de la cual emergen cualidades que la hacen singular y específica, como el lugar social de la actuación del maestro para construir formas de ser y estar en el mundo. A mí particularmente me gusta el planteamiento de Alberto Martínez Boom, que es uno de los más destacados pedagogos de este país, que nos dice que la práctica pedagógica es la enseñanza reflexionada en un contexto específico. Dice, la enseñanza es un acontecimiento complejo que tiene que ver con el lenguaje, con la ética, con la estética, con el pensamiento, con los valores, con el saber del profesor y del estudiante, con la cultura y con los libros de texto. O sea, compañeros, que práctica pedagógica, aquello en lo que lo van a evaluar, no es una receta, no es una sumatoria de acciones de cómo hacer bien la clase, no es repetir un
un algoritmo del último curso que hicimos con algún personaje que estuvo en el colegio. No, lo que estamos diciendo es que la práctica pedagógica es lo que nosotros hacemos en clase con todos los recursos que tenemos de nuestra propia experiencia, de nuestra vida, de nuestras lecturas, de nuestra formación, de todo aquello que nos hace reflexionar sobre lo que hacemos, pasar del cómo al qué, dar razones de nuestro oficio, es lo que construye un sentido de lo que podemos llamar práctica pedagógica. Entonces, la práctica pedagógica tan compleja se va a reducir aquí a unas situaciones y a unos enunciados y a 4 propuestas, pero digamos que de alguna manera no da cuenta de la totalidad de lo que hacemos. Por eso recordemos que en el contexto de la institución donde nosotros trabajamos, la Ley 115 del 94 estableció el proyecto educativo institucional. Y dentro de ese proyecto educativo institucional hay 2 cosas que nos interesan. Primero, que en el PEI debe estar la estrategia pedagógica que la institución va a acoger. Y segundo, que el decreto 1290 se debe incluir en el PEI del colegio. Esos 2 elementos los van a tener como referente a la hora de preguntarnos por si nuestra práctica pedagógica está articulada, es coherente o no con la estrategia pedagógica explícita en el proyecto educativo institucional del colegio y si las formas de evaluación dentro de ese PEI están inscritas según el 1290. Recuerden ustedes que el manual de funciones y los decretos sobre la enseñanza, sobre la evaluación, están vigentes en ese formato, porque estamos hablando de la evaluación por competencias del maestro del 1278, que tiene un estatuto docente muy diferente al que traíamos con la Ley 115 antes del acto legislativo del 2001. Por eso el direccionamiento de los desempeños, de las competencias y de los estándares están enfocados hacia esos propósitos de eficiencia, eficacia, de evaluación, que está orientado a los resultados de aprendizaje. Por eso tenemos que tener en cuenta esos elementos. Dentro del proyecto institucional también es importante el concepto de currículo, y entonces el currículo no es algo impuesto desde afuera, el currículo no es una verdad absoluta. El currículo, si nos preguntan, es una construcción del colectivo de docentes que en uso de su autonomía escolar consagrada en la Ley 115 decide cuál es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local. Por lo tanto, el currículo de cada institución debería estar en coordinación con el proyecto educativo institucional. Esos son referentes de contexto que tienen que ver con la legislación que todavía está vigente. O sea, la Ley 115 no la han cambiado todavía, y esos son elementos que orientan legalmente nuestra práctica pedagógica. Bueno, entonces vamos a recopilar un poquito. Estamos hablando de la evaluación. La evaluación es un asunto de la pedagogía, pero últimamente la evaluación ha tenido un inusitado interés desde las políticas exteriores que hablan de globalización, de nuevas tecnologías, de sociedad del conocimiento. Y entonces en Colombia, a partir del año 2000, comienzan a darse una serie de disposiciones de política educativa, particularmente en la administración de Cecilia María Vélez, y en un convenio con la Universidad Nacional ponen a circular unos discursos sobre la evaluación por competencias. Las competencias se estandarizan
y se reducen a criterios para medir desempeños en lo que se ha llamado la calidad de la educación. En esas discusiones con FECODE, que siempre ha habido una tensión entre las políticas públicas y los propósitos del movimiento pedagógico, se han llegado a unos acuerdos. Dentro de esos acuerdos sobre la evaluación docente ha habido varias etapas. Una primera donde se evaluó de acuerdo a lo que se llamó la SDF, o sea, evaluación diagnóstico formativa y por pares, y después en el 2023 se llega a este acuerdo en el que están ustedes, que es una evaluación a través de, ya no de video, sino de una planilla con unos análisis situacionales, con enunciados que deben ser resueltos de acuerdo a 4 ítems, a 4 rúbricas, a una rúbrica con 4 elementos para establecer un puntaje de 45 puntos. Por eso los referentes o el aspecto que yo estoy explicando aquí es el de la planeación de la práctica pedagógica y educativa. Esa práctica tiene que ver fundamentalmente con la noción misma de práctica pedagógica. Segundo, tiene que ver con el currículo en la Ley 115 y con el proyecto educativo institucional. Es para mostrar un contexto, porque la práctica pedagógica no es sencillamente las buenas o malas acciones de un maestro en la escuela. No, la práctica pedagógica es una complejidad que tiene que ver con muchos elementos, con el lenguaje, con la ética, con la estética, con el saber del maestro, con el pensamiento. Hay una práctica pedagógica para el pensamiento. Hay prácticas pedagógicas que no permiten pensar, que son autoritarias. Entonces, por eso es tan importante lo que hacemos en el aula. Miremos ahora los elementos básicos de la práctica pedagógica. También inclusive se podrían llamar propuestas curriculares y tienen que ver con modelos pedagógicos. Si ustedes miran este pentágono, ahí están los elementos fundamentales según Rafael Porlán, según Rafael Flores, según los hermanos Subiría, según Rómulo Gallegos, todos los que han venido hablando de posibilidades de comprender la complejidad de la práctica. La práctica tiene unos propósitos, ¿para qué se enseña? Tiene unos contenidos, ¿cuáles son los temas? Tiene unas metodologías, ¿cuál es la didáctica que utilizo? Tiene unos recursos, que no es solamente el computador, no es solamente meterle muchos computadores a la escuela como se logra el propósito, también son recursos que tienen que ver con la creatividad, con la sensibilidad, con el arte. Hay muchos recursos de aula para lograr que los propósitos, para desarrollar los temas con una estrategia definida y una evaluación. Fíjense ustedes, la evaluación es un elemento fundamental de la pedagogía, de la práctica pedagógica, y siempre con unos sujetos ubicados en unos contextos. Por lo tanto, no podemos hablar de práctica pedagógica y evaluación de lo que nosotros hacemos si no tenemos en cuenta esos elementos que le dan sentido, que le dan significado a nuestra práctica. Nosotros somos trabajadores de la cultura, nosotros somos sujetos de saber pedagógico, y el saber pedagógico lo construimos en nuestra propia práctica, cuando la reflexionamos todos los días, cuando planeamos para qué enseño, cómo enseño, a quiénes enseño, en qué contexto, cómo sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de una manera correcta, exitosa. Esos son elementos fundamentales de lo que llamamos la práctica pedagógica. ¿Listo? Entonces ahí vamos avanzando en esa tarea para que nos evalúen. Decimos que la pedagogía es un campo de producción de conocimiento y hay tendencias. No se puede hablar de la pedagogía. Los profesores de la Universidad de Antioquia, si son pedagogos, tienen que reconocer que no hay una verdad absoluta en pedagogía. Ya la pedagogía no es hacer fácil lo difícil.
La pedagogía no es que amo mucho a los niños, entonces soy muy buen pedagogo. No, la pedagogía es un campo intelectual de conocimientos. Se conforma una comunidad académica, somos los maestros que pensamos sobre nuestro oficio. Araceli de Tesanos plantea muy bien el oficio del maestro y nos dice que hay que reflexionar sobre eso. Por eso encontramos la pedagogía como disciplina, como una disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los distintos conocimientos acerca de la enseñanza de los saberes específicos en una determinada cultura. Pero también el profesor Mario Díaz nos alerta sobre la pedagogía como un dispositivo de control simbólico a través de la manera como en el currículo se selecciona, se distribuye, se visibiliza, se impone determinadas maneras de ver el mundo. Y eso es importantísimo en la sociolingüística. Pero también hay un tema del grupo de la Universidad Nacional que asume con Mocus, Federici, Carlos Augusto Hernández, José Granés, Jorge Charún, la pedagogía como una reconstrucción de competencias comunicativas que nos permite cambiar de un lenguaje, llamémoslo así con Freire, de un lenguaje ingenuo, de sentido común, a un lenguaje más especializado. Esa sería la labor del maestro, cómo transformar un lenguaje sencillo, de sentido común, a un lenguaje con códigos más especializados. También dentro de la corriente constructivista, mire, yo hice investigación en Bogotá, en 30 colegios, sobre cuál era el modelo pedagógico del colegio y cómo evaluaban los maestros. Y casi todos dicen que es una tendencia constructivista. Entonces, parece que el constructivismo está de moda en todas las instituciones, por muchas razones que no entraríamos aquí a discutir, pero sí vale la pena como pensar seriamente cómo sería una propuesta desde ahí, con base en el polígono, pero también con base en una propuesta desde las perspectivas de Rafael Porlán o de los hermanos Subiría, o bueno, Rafael Flores también habla de esto. Hay españoles muy importantes también sobre el tema, o Zubel, pero realmente la pedagogía tiene tendencias. La pedagogía crítica en Colombia es muy importante. Aquí tenemos a Paulo Freire, pero también tenemos a Marco Raúl Mejía, a Germán Mariño, a Lola Sendales, a Alfonso Torres. Hay muchos, o sea, la práctica pedagógica en Colombia sí hay desde dónde leerla. Y es lo que hemos construido los maestros en estos 40 años de movimiento pedagógico. Por eso es tan importante la revista Educación y Cultura. Este es como un esquemita para que usted piense qué nos pueden preguntar cuando nos preguntan de la práctica pedagógica desde una perspectiva constructivista. Porque casi siempre cuando se habla de competencias, estándares, derechos básicos de aprendizaje, evaluación como contabilidad, no tienen en cuenta la pedagogía crítica. Y pues eso lo tenemos que pelear los maestros, pero en este momento, hermano, toca es lo que está ahí legislado, porque pues ese fue el compromiso tanto del ministerio como de FECODE, y entonces tenemos que ceñirnos a que es una evaluación por competencias y estándares con una rúbrica que por lo menos quitó el video, que era también un remedio de cómo hacer la clase, y abrió por lo menos la posibilidad de que nos lean de otra manera la práctica. En una perspectiva constructivista ustedes pueden ver los elementos, ¿sí? Hay una síntesis didáctica negociada entre la perspectiva del profesor y la perspectiva de los alumnos. Más que asignaturismo, se trabaja por problemas, por proyectos, por temas. Entonces, si en alguna de esas 4 alternativas de los enunciados situacionales aparecen estos elementos, sepa leerlos para tomar las decisiones correctas, ¿sí? Porque también hay perspectivas tradicionales, que la perspectiva tradicional abusa de la transmisión de contenidos de una manera autoritaria,
repetitiva y memorística. La perspectiva conductista técnico-instrumental abusa de una minuciosa selección de objetivos operacionales, objetivos cognitivos, objetivos afectivos, objetivos psicomotores, todo prediseñado por el profesor y que después quiere que le reproduzcan lo que él programó desde el conductismo. Eso también fue motivo de discusión en el movimiento pedagógico y por eso se evolucionó a otra forma de hacer la clase, que no es reducirla a la repetición de contenidos preestablecidos, ni mucho menos a un determinismo de objetivos. Por eso esta perspectiva permite por lo menos abrir la posibilidad de tener en cuenta los conocimientos e intereses de los alumnos, lo que llaman ahora preconcepciones de los alumnos, poder reconocer que ellos tienen unos saberes, poder acompañar el docente desde su direccionamiento, procesos de aprendizaje. Ojo con eso, al modelo que tenemos de evaluación por competencias le importa mucho los resultados de aprendizaje y cambiaron la discusión de enseñanza por una discusión sobre resultados de aprendizaje, productos de aprendizaje, aprender a todo. Eso es una reducción, pero ellos quieren ver que en nuestras formas de hacer la clase tenemos en cuenta las evidencias, o sea, los resultados de aprendizaje, o sea, el producto, porque es un modelo de alguna manera gerencial, del top management, ¿sí?, de las orientaciones de la OCDE. Por lo tanto, tenemos que ser suficientemente pilos para darnos cuenta por dónde es que ese lenguaje está metiendo la situación para analizarla y ponerle las alternativas en el idioma que ellos, los que hacen la prueba, quieren que les contestemos. Qué pena decirlo así, pero hermano, esos son los compromisos de tipo legal y de tipo de política. Necesitamos cambiar eso, sí, pero después de que pase esta prueba, haríamos el debate sobre esos puntos. Entonces miremos los elementos: perspectiva del profesor, perspectiva del alumno, problemas, proyectos, temas, direccionamiento del aprendizaje, construcción de significados. Ojo con eso, construir significados no es solamente una cuestión cognitiva, es también una cuestión afectiva y valorativa, y es también una cuestión práctica. O sea que abajo, cuando decimos competencias esperadas, es la construcción progresiva de significados más potentes, más complejos y más adecuados en las tres dimensiones. Porque a veces la gente dice que trabaja la taxonomía de objetivos de Bloom, pero se queda solamente en lo cognitivo. No, estamos hablando de una formación integral y por lo tanto los resultados esperados de ese proceso, tanto con significatividad epistemológica como con significatividad psicológica, tienen que ver es con las transformaciones ocurridas en los estudiantes a raíz del proceso de enseñar y aprender. Eso es la didáctica. La didáctica es un conocimiento que se construye sobre el proceso de enseñar y aprender. Entonces, clave para contestar los ítems en esas situaciones: aprender es transformar. Yo muestro que mi estudiante está aprendiendo cuando puedo tener evidencia de su transformación en su forma de argumentar, en su forma de actuar con los demás, en su forma de valorar, en su forma de emocional. Ese tipo de transformaciones es una tarea que no se puede terminar en 45 minutos de clase, ni tampoco se puede programar como una competencia puntual ya. No, es un proceso. Por eso, cuando nos hablan de qué preguntas nos van a hacer en situaciones concretas de nuestra práctica, tenemos también que mirar desde dónde
se está pensando el término competencias, desde dónde se está pensando el término estándares, desde dónde se está hablando de los propósitos de la práctica pedagógica. Y esperamos que los profesores de la Universidad de Antioquia hayan sido lo suficientemente, comillas, autónomos para presentar una propuesta que realmente cumpla el propósito de la evaluación como está en la guía. Seguimos. La didáctica es un tema muy importante en la práctica pedagógica, pero la didáctica no es saber enseñar, la didáctica no es una receta para hacer fácil lo difícil, la didáctica tiene una historia. Aquí les digo lo que Alicia Camilloni plantea sobre la didáctica. Vea, si todas las formas de influencia sobre las personas fueran legítimas, sobraría la didáctica. Si todas las formas de enseñanza tienen el mismo valor, ¿para qué la didáctica? Si la enseñanza debe transmitir los contenidos con la misma lógica con que se descubrieron, ¿para qué la didáctica? Si las cuestiones curriculares ya estuvieran resueltas, ¿para qué la didáctica? ¿La enseñanza es igual para todos? No. ¿El límite de aprendizaje está determinado por las aptitudes solamente de los niños? No. ¿La evaluación ya está prescrita en la ley? No. ¿Enseñar es fácil? No. Por eso es importante la didáctica. Miremos algunas alternativas didácticas dentro de esta perspectiva. Compañeros, en ese enfoque constructivista, si se presenta en las situaciones que posiblemente van a entregar en la guía, miremos alternativas. Núcleos temáticos y problemáticos, enseñanza por resolución de problemas, mapas conceptuales, seminario alemán, enseñanza por proyectos, talleres, y hay muchas más. Mire, si yo les preguntara a ustedes cuáles son las alternativas didácticas que utilizan, esa lista llegaría por ahí a 50, porque nosotros estamos produciendo mucha creatividad en nuestras maneras de hacer la clase, en contextos difíciles, como en lo rural, como en las poblaciones amenazadas en riesgos, como tienen que trabajar a veces de manera tan difícil en contextos no urbanos. O sea, los maestros tenemos mucho que decir sobre nuestra práctica y nuestras estratégicas, pero estas son como unas tendencias que superan la enseñanza tradicional, que sería solamente repetir contenidos y después exigirlos de memoria de una manera autoritaria. No, esas son alternativas que ustedes pueden tener como referente cuando hablemos de pronto de ese tema en las preguntas y en las planillas de enunciados con situaciones concretas. Por último, toquemos el tema de la evaluación. Vuelvo a decir, la evaluación es un tema de la pedagogía. La evaluación desde el punto de vista de los estándares, las competencias, los derechos básicos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje, es una de las corrientes de la evaluación que está inspirada en criterios generales que están agenciados desde el exterior y que han permeado las políticas públicas en Colombia. Y nosotros pues esperamos que a lo mejor en este nuevo gobierno eso tenga que ser un debate argumentado para poder buscar otras formas de pensar la calidad. Pero en general podemos decir que la evaluación tiene que ver con lo que los maestros construimos para cumplir con los propósitos de nuestro trabajo. El debate sobre evaluación, sobre sus normas y sus aplicaciones no puede ser ni un asunto meramente técnico del ICFES, ni mucho menos una imposición legal, una ley. No, la evaluación es una construcción social en la cual el colectivo de docentes, hablemos de la ley 115, de una manera democrática se ponen de acuerdo sobre los fines, los propósitos, identifican los contenidos a enseñar, establecen las rutas didácticas, determinan los ambientes de aprendizaje, los recursos a utilizar,
teniendo en cuenta todas las dimensiones del desarrollo humano y el contexto social y cultural. Todo eso es algo que construye el docente dentro de la Ley 115 en la autonomía, en el currículo, en el plan de estudios y en el PEI. Por eso debe ser socializado con los estudiantes y con los padres de familia, para saber de antemano cuáles son las reglas del juego y poder contribuir a su comprensión y mejoramiento. O sea, la evaluación es para mejorar. Una evaluación que no transforma nada no sirve para nada. Una evaluación que deja todo como está, una evaluación que solamente pone notas sin saber cómo fue el proceso, una evaluación que se reduce a los resultados, no, porque es que aprender supone enseñar, enseñar supone didáctica, didáctica supone pedagogía. Entonces no podemos recortar la historia de la pedagogía por un evento tan puntual como muéstreme los resultados. Y el resto, no me importa, muéstreme el resultado. No, la evaluación es algo más complejo. Miremos cómo sería la evaluación formativa. Nos han dicho que la evaluación diagnóstico formativa fue lo que se logró en el acuerdo con FECODE y que esta evaluación tiene ese direccionamiento, evaluación formativa. Mire, la evaluación formativa asume la evaluación como la elaboración de un juicio de valor. Un juicio de valor, no un enunciado de verdad. Ahí hay una diferencia epistemológica muy grande. Una cosa es explicar y otra cosa es comprender. En la práctica pedagógica es hermenéutica la visión, es comprender una complejidad. No es establecer un valor de verdad, P implica Q, si P, no. Es elaborar un juicio de valor con criterios pedagógicos, no con criterios mercantiles, acerca de la información que recoge el profesor, acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, para valorarlo, para apoyarlo, para mejorarlo. En la revista Educación y Cultura, número 124, hay un artículo excelente de Guillermo Torres sobre ese tema. Y vamos a mirar unas características de esa evaluación. A lo bien, si queremos que la evaluación sea formativa, tiene cualitativo, participativa, involucra el enseñar y el aprender, o sea, al maestro y al estudiante. Valora el proceso en su desarrollo y no solo el producto. Permite la autorregulación y el compromiso de mejora. Transforma los procesos. O sea, una evaluación que no transforma los procesos, que no permite que nos demos cuenta de cómo estamos haciendo las cosas, dónde estamos fallando, cómo podemos mejorarla, que no permita la participación de los alumnos para poder mejorar dónde es que se equivoca. Mire, hay maestros que han filmado su clase y después la leen con los estudiantes a ver dónde es que se están equivocando. Hay maestros que se interesan por el proceso de cada estudiante y eso los hace que los estudiantes también se interesen por la materia. Pero los maestros, si solamente piensan en el resultado, pues están equivocados. Habría que mirar cómo lograr que se haga evaluación, heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación, pero siempre con un referente pedagógico. ¿Desde dónde estamos leyendo la práctica? ¿Cuáles son los propósitos de nuestro trabajo? ¿Cómo sabemos que se están cumpliendo de acuerdo con la ley, que es la formación integral? No podemos reducir la evaluación solamente a lectoescritura, matemáticas y ciencias, porque la formación integral tiene que ver con todo. Por eso es bueno tener esos referentes para que cuando miremos las situaciones posibles del pliego de preguntas, sepamos ubicarnos y no nos cojan de pronto de buena fe obedeciendo ciegamente otros intereses. Por eso espero que estos elementos les hayan servido. Bueno, mis profes, espero que
estas referencias les sirvan para pensar seriamente en la preparación de la prueba. Hemos recorrido un poco lo que hay sobre pedagogía, sobre tendencias, sobre modelos. Creo que es necesario pues también demostrar que nosotros reflexionamos sobre nuestra propia práctica y que pensamos seriamente nuestra labor. Yo les recomendaría que tengan muy presente la lectura de algunos aspectos del formato de la prueba para tratar de responder, obviamente entendiendo qué es lo que quieren y qué es lo que están pidiendo en el enunciado de acuerdo a la situación. Les voy a dejar unas lecturas que ustedes pueden conseguir. Si no las consiguen, nos avisan y aquí de alguna manera les indicamos cómo. Este texto de Carlos Vasco es muy importante. Se llama El saber tiene sentido. Es un texto antiguo que la Secretaría de Educación de Bogotá construyó con el maestro Carlos Vasco, quien se murió hace unos años, pero es un hombre importantísimo para la pedagogía. Y allí hay una propuesta de trabajo integrado del currículo a través de núcleos temáticos, a través de integración curricular, a través de enseñanza para la comprensión, que puede servir también para que ustedes estén más seguros de cómo van a responder esas preguntas. Les voy a dejar unos casos que me inventé. No vayan a creer que eso es de la prueba, así que es que a mí me la pasaron los de la Universidad de Antioquia. No, esto es un invento posible que yo imaginé como que podría ser. Les voy a dejar 4 casos para que ustedes los miren y hacen el ejercicio, pero no son de ninguna manera, o sea, no son nada del instrumento de la de Antioquia, ni del ministerio, ni de nada. Son inventos como para orientar por dónde puede ir la cosa. Y también les voy a hacer llegar una escala de Likert que muestra pensamiento pedagógico de los maestros. Eso lo tomé de algún ejercicio que hizo Rafael Flores sobre el pensamiento pedagógico de los maestros de Medellín. Pero después, trabajando con Rafael Porlán en España, en Sevilla, yo pude afinar un texto de él que se llama Constructivismo y Escuela, en el capítulo 5, y entonces esos enfoques pedagógicos yo los reduje a 40 ítems, donde cada 10 ítems marca para un modelo pedagógico. Usted puede mirar esos enunciados y si de pronto los encuentra en las preguntas del formulario, pues ya sabe por dónde va la cosa. Espero que les vaya muy bien. Les voy a leer este primer caso que, como les digo, es un invento. Ante los pésimos resultados de las pruebas PISA y Saber, el rector decide transformar la evaluación y, por tanto, 1. Anuncia que se intensificará la lectura previa de los temas y se aumentarán los quizzes hasta mejorar resultados de aprendizaje. Situación 1. 2. Comunica a los padres de familia que se hará un gran esfuerzo y programará talleres los sábados o en contrajornada. 3. Cada área pone a prueba estrategias didácticas innovadoras basadas en el constructivismo y la pedagogía crítica. O 4. Todo el profesorado participa en talleres de 2 horas semanales sobre evaluación formativa y elabora estrategias alternativas para generar participación, retroalimentación, autorregulación de los procesos. Estos serán incluidos en el sistema institucional de evaluación. Esa puede ser una manera de presentar una situación real, pésimos resultados de las pruebas PISA y Saber, una decisión del rector y 4 posibles vías de trabajar eso. Ustedes miran, leen y deciden cuál es la más pertinente. Como se dan cuenta, no hay ninguna respuesta falsa.
todas son posibles, pero lo que se va a gradar en términos de puntos, de avanzada, satisfactoria, es, digamos, la ponderación que tiene cada pregunta en términos de valor. Y por eso habrá unas preguntas que puntúan más que otras. El ejercicio es que usted piense cuál sería la más acertada, ¿sí? Y nos conteste, ¿no? Entonces vamos a poner los 4 casos, lo mismo que el ejercicio en la escala de Likert para identificar pensamiento pedagógico, y ustedes me responden y volvemos a hablar para mirar sus inquietudes, sus preguntas, y pues sería muy importante, colegas, que me digan cómo les pareció el ejercicio, porque yo también puedo aprender mucho de ustedes, profesores. Los invito pues a que pongamos entusiasmo, mucha esperanza de que nos va a ir muy bien y con mucho optimismo seguir impulsando la Asociación Distrital de Educadores, los distintos sindicatos en las regiones e impulsando el movimiento pedagógico colombiano, que ya la revista Educación y Cultura cumple 40 años este año. Búsquenla, porque ahí están todos los temas que les van a preguntar. Una feliz tarde y pues seguimos reflexionando sobre la pedagogía, la didáctica, defendiendo la educación pública y confiando ampliamente en la capacidad pedagógica de nuestros maestros. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.